yo sé que tú nos estás mirando a cada uno de nosotros con la hermosura de tus ojitos y tu amante corazón. Señor, tú has escuchado y lo sabes, Señor, que ese día yo sin ti, Señor, todo se mueve porque tú lo mandas y porque tú lo ordenas. Señor, hago lo que tú dices que debemos hacer, aquel que lleva tu santo evangelio, tus santas palabras, de tus santos mandamientos, de tus leyes. Señor, tú nos ves a cada uno de nosotros, escudriña nuestro corazón, cada uno de nosotros que hemos hecho durante esta semana, Señor. Según a lo que hayamos hecho, Señor, tú harás el juicio a cada uno de nosotros, mi amante Dios. Señor, danos más a entender tu palabra. Danos más, Señor, a escudriñar tus santas leyes que tú, Señor, enseñaste a toda esta humanidad y dejaste también que nos enseñaran aquellos grandes hombres santos, los profetas, oh Dios del cielo, y aquellos santos apóstoles a quien dejaste también tu santa doctrina. Oh mi amantísimo Dios bendito, Señor, escucha nuestra plegaria y, Señor, resuelve nuestros problemas, porque nos estamos confesando ante ti, Señor. Escribe, Padre Santo, en nuestro corazón, como escribiste en el monte de Sinaí, tus santos mandamientos. Así escríbelos, para que no nos olvidemos, Señor, de tu ley grande que tú dejaste para todos tus hijos, de guardar el día sábado. Mi Señor, bendito seas, Padre mío, bendito seas, mi Señor. Ellos, ¿a quién se refería de ellos? Entre los apóstoles, al pueblo se lo estaba sacudiendo. Por eso dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a... Ya, ese es lo que nos ha mandado. Pero si leemos ese otro versículo bajito que está 52, que dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo del Espíritu Santo, de Dios, porque Dios es el Espíritu Santo. Por eso que dice, en el principio volar, todo era tinieblas y agua. Entonces, si dice en el principio volara, volaban. Y que dice en Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí en primera de Juan? Vamos ahí. ¿Qué es lo que dijo? Para que entendamos quién fue Dios y cómo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Miren lo que dijo, porque es el mismo lo que dijo así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, es el mismo. Porque en el principio era el Espíritu Santo, el verbo era Dios. Hermanos, es lo que tenemos que entender. Por eso dice, en este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos ahora a Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 14. Santiago, hermanos, vamos a Santiago, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Si no, ¿cómo entenderíamos la palabra de vuestro Dios? Si no podemos pasarnos por alto, hermanos. Vamos, busquemos Santiago. Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, y el versículo 14, hermanos, y el versículo 14. ¿Encontraron todos, hermanitos, en sus
Santa Biblia, en el capítulo 5 y el versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 14: dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿con qué? Con aceite. ¿En qué? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros por nuestros enfermos? ¿Qué debemos hacer? Orar, 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 orar con todo el corazón, con todo el alma, orar, porque la oración es la que escucha al Padre Celestial, aquel que le clama, aquel que le gime, aquel que le llama, aquel que le grita, a él es al que va. Porque ¿cómo va a dejar a aquel hijo que le está clamando, aquel hijo que le está llorando, aquel hijo que le suplica? Hagámosla tentativa y verán cómo Dios responde, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. ¿Ven cómo dijo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, lloren, dice, por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y si realmente yo tengo esta fe, y le hablamos eso, ¿ustedes creen que pueden ser salvos o no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Si tenemos fe, sí. Pero si no tenemos fe, pues no va a ser salvo. Pero si tenemos fe, tan solo con la oración, con llanto, con lágrimas, con dolor, sé que va a responder. Lo sé yo. No les estoy diciendo, hermanos, que lo sé, porque el Señor me ha respondido a mí cuando le he suplicado por mí y por el hermano. Sí, me responde el Señor. Pero cuando ve el corazón contrito hacia vuestro Creador. ¿Ve? Amén, hermanitos. Vamos ahora. Vamos a seguir estudiando el mismo San Marcos. En el mismo capítulo 6 y el versículo 14. El mismo capítulo 6 y el versículo 14, hermanos. En San Marcos. Vamos a escudriñar en el capítulo 6, versículo 14. Vamos a escudriñar ahí, en esta palabra que el Señor nos da. Y vamos a escudriñar la muerte de Juan Bautista. ¿Quién era Juan para nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué era Juan Bautista para nuestro Señor Jesucristo? Porque era hijo de Isabel, prima de María, ¿no? Entonces, muy bien, amén, hermanos. Dice la palabra de vuestro Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo Juan el Bautista: ¿ha resucitado? Miren, ¿ha resucitado? Qué confusión que tenía este hombre, ¿eh? Miren lo que le dijo. ¿Han entendido? No es leer por leer, hermanos, ¿eh? No es leer por leer, pues. Oye, dice, oye, que estaba oyendo, oye, el rey Herodes, la fama de Jesús. Miren, ahí está nuestro Señor Jesús, la fama de Jesús. Y dice, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado. ¿Por qué diría eso? Porque no entendió nada de lo que Juan Bautista le andaba anunciándole ¿a quién? Al rey Herodes, que se arrepintiera, aunque este rey le tenía un poco de temor,
este rey Herodes. Y dice, y sigue diciéndonos la palabra de Dios. Dice así. Dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúa, dice, en él estos poderes. Eso piensa el rey Herodes. Piensa que ha resucitado Juan de los muertos, pero él no se imaginó jamás que era su creador, Dios, el poderoso, que estaba ya en la tierra, porque no entendió las palabras que le hablaba Juan el Bautista. Y en el versículo 15 dice, y otros decían, ¿es Elías? Y otros decían, ¿es un profeta? O alguno de los profetas. Decían otros. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Aquellos que decían que será el profeta tal o el profeta cual, y que decía Herodes que ha resucitado de los muertos, porque jamás entendieron las palabras que les hablaba Juan, que el que ya venía y que él solamente los estaba preparando, porque ya venía el aventador, que iba a separar el trigo de la paja, el trigo para su granero y la paja para tal y para el pueblo. No entendió este rey Herodes por su soberbia, ni tampoco muchos. Y sigue hablándonos el Señor, dice, porque él mismo Herodes había enviado, dice, enviado y prendido a Juan. O sea, prendido quiere decir que lo habían prendido para meterlo a la cárcel, ¿no? Lo habían agarrado, ¿sí? Y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodina, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado. ¿Por qué? Por mujer. ¿Qué estaba haciendo este rey? Estaba haciendo un adúltero, un pecador. Eso lo que estaba haciendo este rey, y enseñando al pueblo a pecar, porque puesto que él era el rey, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo este rey Herodes. Y sigue hablándonos y sigue hablándonos aquí. Dice, Herodina, mujer de Felipe, y dice, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodina le acechaba y le deseaba matarle, y no podía. Le deseaba. ¿A quién se asemeja Herodina? ¿A quién se asemeja Herodina en estos tiempos que estamos y que siempre ha estado? ¿A quién? ¿A quién se asemeja? ¿Se convirtió en qué? ¿En qué se convirtió? ¿En buena o mala? En la mala, en una ramera, en una cosa, ¿no? Porque aquí tiene su marido y su hermano, y se va con el otro hermano que se llama, ¿no? Entonces ahí vamos, lo que dice que es el pecado, ¿no, hermanos? Miren lo que dice aquí. Y dice así, dice, deseaba matarle y no podía, mire, no podía, ella quería matarlo, porque no quería que le dijeran sus verdades, sino que todo fuera callado. ¿Por qué? Porque ella quería ser siempre reina. Ella nunca quería dejar de ser reina, ¿no? Por eso dice, que en el versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan. Miren lo que dice, porque Herodes, dice aquí, no sé si dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba, dice, a salvo, y oyéndole
se quedaban muy perplejos, pero le escuchaba de buena gana. O sea que él tenía temor de las palabras que hablaba Juan, porque se daba cuenta que estaba haciendo mal, que estaba cometiendo mal. De buena gana le oía, pero no obedecía. Lo oía, pero no obedecía. ¿Dónde está la obediencia? ¿En oír o en obedecer? Dicen ustedes. En obedecer, pues. Llegan oyendo. Ya, pues hasta mi oído se hace incurtido de que oye yo. La cosa es obedecer, decir, basta ya, hasta aquí llegó este pecado. No obedecía, seguía pecando y seguía pecando. Dice, sigue hablándonos, pero venido de un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodina, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y qué creen que le pidió a la muchacha? ¿Qué le ofrecía? Le ofrecía a él, tan envenecido y tan borracho que estaba, medio reino le daba a él. Le decía, pídeme, ella decía, le daba medio reino, porque estaba tan borracho que ni siquiera se daba cuenta lo que estaba viendo y lo que pedía la muchacha. Pero estaba acechando porque esa era la oportunidad que tenía que matar a Juan. Ese era el día, la hora, estaba en su mente y en su corazón. Esa era la oportunidad que tenía que terminar con Juan. Miren lo que sigue diciendo. Dice, y le juró todo lo que me pida, te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Qué de borracho estaría este hombre que le daba por un baile a la muchacha? La mitad del reino. ¿Pero qué le daba la mitad del reino? Que la mitad del pueblo de todo. Se lo repartía como cualquier cosa. El hombre. Tan solamente por un baile del pecado. Y sigue hablándonos en el versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ahí vamos, dijo a su madre, dijo a la ramera, dijo a su madre, dice, ¿qué pediré? Le dijo a la madre. Y ella le dijo, la cabeza de Juan. Era su oportunidad para deshacerse de quien le gritaba a su rostro, a su cara, que estaba adulterando, que estaba pecando. Era una pecadora. Era la oportunidad que tenía en ese momento. Y dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des, dice, en un plato la cabeza de Juan Bautista. La ramera pedía y la prostituta le decía, la hija, porque si danzó tanto que se embeleció el rey a ofrecerle todo, como danzaría esa mujer. Y sigue hablando, nos dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa, no quiso desecharlo. O sea, se entristeció de que le pedía que le matase a Juan, porque él temía sus palabras de Juan. Él estaba para un poquito nomás, para que se convirtiera al camino de Dios, tuviera fe en él. Pero estaba dentro de él
el pecado que no lo dejaba, hermanos. Y dice, y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese y traía la cabeza de quién. No podía retractarse porque lo había jurado. Miren, ¿para quién juró? ¿Y qué dice la palabra de Dios, el juramento de los 10 mandamientos? ¿Por qué juramos en vano? Nunca debemos jurar. Hay mucha gente que jura por todo, hasta por una tontería jura, como si Dios fuera aquí. Y sigue hablándonos y dice, el guardia fue, dice, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio ¿a quién? A su madre. Era el trofeo que le daba a la ramera, a la pecadora del santo, de un hombre santo ante los ojos de Dios. Entregaba en las manos de aquella mujer. Y sigue hablándonos y dice, cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron ¿en qué? En un sepulcro. Los discípulos de Juan, porque no eran de nuestro Señor Jesucristo, porque él anunciaba su venida. Él anunciaba la venida de nuestro Señor, porque él vino primero que nuestro Señor Jesucristo, anunciando su venida. Muy bien. Para que entendamos la que dice nuestro Dios. Dice, vamos a ver en San Mateo, en el capítulo 14 y el versículo 1 y 2. San Mateo y 12. 1 y 12. La palabra de Dios dice así, para que entendamos mejor sus palabras de vuestro Creador, de vuestro Dios, de nuestro amoroso Padre. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Dice así. Y en el versículo 12, busquemos, el versículo 12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a quién, a Jesús, porque Jesús ya estaba en la tierra. Vamos a San Lucas, en el capítulo 9, versículos 7 y 9. 7 y 9, en San Lucas. Dice la palabra de Dios, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Estaba perplejo, dicen. Pero decían algunos que que todavía no habían diferenciado que Juan el Bautista era Juan, que solo bautizaba con agua, y que el que venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, pues no entendieron las palabras de Juan cuando les hablaba en el río Jordán, porque Juan, sabemos que él vivía en el desierto, pero predicaba la venida del Señor. Muy bien, 7. Y el versículo 9, que dijo, vamos a leer del versículo 8 y todo, que estemos leyendo el 7, dice, y otros decían, ha aparecido, y otros, dice, algún profeta de los antiguos,
ha resucitado, hablaba la gente. Y en el versículo 9 dice, y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procurara verle, porque él se acordaba que ya había mandado a matar. Y se oía la fama de Jesús. Pero todavía la gente, la multitud, no entendía, porque no sabían diferenciar, distinguir entre Juan y Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no habían puesto así como ahora, que no se pone atención. No se pone atención a la palabra de Dios. Lo hacemos oír por oír. Como quien dice, que entra por acá, vaya. Pero no queda nada aquí. Y si no queda nada en la mente, queda guardarse en el corazón. Y si no hay nada en el corazón, no hay nada que pueda hacer. Y lo único que hace es una sonrisa y pasó y me quedo callado. ¿Quién está atrás de esto? Hoy en día, más que nunca, hay iglesias llenas de gente, llenas de multitud. Hay iglesias que solamente, ¿qué les digo? Danzan, danzar. Yo camino, hermanos, y he visto que solo es danzar y danzar. Dios, no es que vayamos solamente a cantar y a danzar, porque sabemos bien que Satanás también preparaba la corte celestial para el Señor. Entonces, ¿qué hará con los hermanos en la tierra? Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. La mayoría van por una distracción a las iglesias, pero realmente van con un corazón y que se han comunicado con el Señor días antes, madrugadas antes. Se han levantado al alba y han dicho, se han guardado su boca con un poco de agua y han dicho, Señor, háblame, convérsame, dime, Señor, quién soy yo, ¿qué voy a hacer yo? Bien, hermanos, estamos en los momentos más peligrosos de la historia de esta humanidad, los más peligrosos. Y sabemos que Satanás ya no quiere tanto lo que es el adulto, porque el adulto ya sabe que se lo tiene por una manera o de otra en el pecado. La juventud, los niños, como si fuera poco, quiere el ser realmente, aunque la vida le vaya, que pregone la palabra de Dios. Aunque la vida le vaya, aunque alguien venga y le asiente un puñetazo o le asiente no sé qué, pero no importa, porque es preferible morir en la palabra de Dios que seguir viviendo en las tinieblas, hermanos. Preferible. ¿Por qué no queremos arrepentirnos? Porque a veces nos dice la palabra, no nos dice a nosotros, hermanos, pero nos sentimos todavía resentidos. Oye, a mí me está diciendo, dice, pero nos está diciendo nuestro Padre Celestial para que tomemos conciencia de arrepentirnos a tiempo, hermanos. Sabemos que el tiempo está cerca, estamos en la última oportunidad que nos da el Señor de la gracia. Yo le pido cada día, hermanos, que me haga terminar estas santas escrituras con lo tanto, con lo poquito del hermano, pero que les quede algo, porque quisiera verlos. Y hermanos, quisiera verlos allí.
cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Porque solamente viendo sus palabras, guardándolas por el entendimiento del discernimiento, podremos alcanzar la misericordia y la vida eterna, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Hemos estado en San Lucas.